Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, aquí estamos en su programa Iglesia, Estado y Sociedad. Siempre es un placer compartir con ustedes. Se presenta el licenciado Fernando José Pacheco Valcourt. Aquí en este programa le traemos información de primera, comentarios, opiniones y sobre todas las cosas le brindamos esas herramientas para que usted pueda día a día gestionar todas las situaciones que se nos presentan. Somos responsables de nuestro día a día, del prójimo que siempre se presenta ante nosotros y algo siempre podemos hacer para ayudar. Hoy estamos muy contentos. Y es que tenemos aquí al gran colega, hermano, amigo y comanejador del programa, el profesor Israel Santiago Lugo. ¿Cómo estás, Israel? Pues saludos, estoy feliz de poderme reintegrar de nuevo aquí al programa después de un hiato un poco prolongado por razones de salud, pero ya estamos aquí listos para echar adelante el programa y contentos con estar contigo y con la invitada que tenemos hoy aquí con nosotros. Qué bueno, y le damos gracias a Dios que ya estés mejor de salud. Hacía falta, así que bienvenido. Tenemos aquí, aprovechando que mencionas de invitada, a Adimar Hernández Maldonado. Adimar es una estudiante de tercer año de la Escuela de Derecho. Del mismo modo, es la presidenta del Consejo de Estudiantes. Adimar, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes por tenerme aquí de invitada para poder conversar y pues también darle un poco de la perspectiva de los jóvenes al programa. Así es, Israel, y cuéntale al público de qué vamos a estar hablando hoy. Pues mira, Fernando, hemos querido traer a Adimar al programa para que nos dé un poco la perspectiva de los jóvenes, de lo que son los problemas apremiantes del país. Muchas veces pecamos de analizar los problemas y tratar de darle soluciones desde nuestras perspectivas, claro, cuando la realidad es que son nuestros jóvenes los que están sufriendo principalmente las distintas dinámicas que se están viviendo en el país. Y van a ser ellos los responsables de mañana echarse a cargo el país y echarlo hacia adelante. Así es. Y me parece que es importante escuchar su perspectiva. Tienen mucho que decir. En el salón de clases lo demuestran todo el tiempo. Así que hemos querido invitar a Adimar hoy aquí, que es una queridísima estudiante de la Escuela de Derecho y que sabemos que tiene mucho que aportar para nuestro país. Hoy en el programa y de aquí al futuro, que sé que muchas cosas buenas hará por el país. Qué bien. Gracias por estar con nosotros una vez más, Adimar. Muchas y gracias. Cuéntanos, ¿de qué te gustaría, qué te toca el corazón, qué apremia, qué situaciones tú quisieras dialogar que te preocupan como joven estudiante? Bueno, pues habíamos conversado al principio y les he traído una lista, pero la primera que me gustaría abundar un poco es la ola de criminalidad y la exposición a la violencia que tienen nuestros jóvenes desde muy temprana edad y también creo que la exposición que en general tiene el público en Puerto Rico, porque los medios han tomado esta ola criminal como un nicho para ellos nutrirse de ello, exacto. Y entonces estamos, la juventud, perdiendo esa sensibilidad, esa empatía que deberíamos tener a estas situaciones. Y como estudiante de Derecho, pues ver también cómo los medios, en cierto modo, al no tener los conocimientos correctos, crean una opinión pública errónea completamente de lo que es el sistema judicial y la justicia en general. Así que para los jóvenes y sobre todo estudiantes como yo de Derecho, es un tema muy que se debe conversar y traer más expertise de cómo podemos volver a crear empatía en nuestra sociedad puertorriqueña. Claro. ¿Qué ideas te surgen para volver a crear esa empatía como mencionas? Bueno, yo pienso que todo comienza desde el hogar, claro, pero cuando el hogar está roto, tenemos que entonces usar las escuelas o las universidades como medios de ayuda, apoyo
a estos estudiantes que a lo mejor están involucrados directamente o lo ven en un vecino, en un amigo, que eso era lo que estábamos hablando con el profesor al principio. Y creo que es muy importante que se creen programas de apoyo a la comunidad en las escuelas, Claro. sea a través de crear asociaciones, organizaciones con los directores, maestros, si no tienen estas herramientas en el hogar. A mí se me ocurre cuántas veces, y aprovechando el ejemplo que Israel, bueno, más que un ejemplo, una realidad que nos estaba mencionando fuera del aire, que quisiera que la mencionaras otra vez, Israel, para beneficio del público. A mí se me ocurre como una invitación al público y a nosotros mismos. Si uno ve un joven en la calle que no está haciendo mucho y tú le preguntas, mira, yo creo que mínimo podemos invitarlo y enamorarlo de la educación. Correcto. Sacarlo de la calle, sacarlo de ese ambiente y que haga otra cosa, que vea otro mundo mucho más veraz y mucho más respetuoso y real de lo que él está, de esa pequeña burbuja donde a veces hay muchos jóvenes que están en la criminalidad. Israel, me gustaría que compartieras con el público ese caso de un joven que tú conociste. Pues sí, es que conocí recientemente a este joven que es un joven cuya familia y él viven en una comunidad muy vulnerable a la criminalidad, precisamente. Sí. Y entonces él me contaba cómo cómo sus amigos de la infancia pues viven en la delincuencia y él ha decidido tomar otro rumbo, ¿verdad? Y utilizar el sistema educativo y tratar de formarse para superarse. Sin embargo, él expresaba mucha tristeza en ver a sus amigos, a sus pares, en otra onda, en la onda de la criminalidad, sin deseo de salir de allí como él ha demostrado que se puede, ¿verdad? Y pues a mí me llenó de orgullo el escuchar su testimonio, porque no todos los días uno ve un joven que ha tenido todas las probabilidades de perderse y que ha decidido él por su cuenta que él quiere otra vida distinta. Claro. ¿Verdad? Y yo creo que eso es lo que nosotros como sociedad tenemos que fomentar, que cada vez más jóvenes de estas comunidades vulnerables sientan y vean que tienen otra posibilidad. ¿Verdad? Que es lo que muchas veces yo creo que pecamos de no hacer, pecamos de quedarnos en la comodidad de lo que hacemos todos los días. Y en la pastoral, en las iglesias, tú que has participado muchísimo, y yo también en las pastorales en las iglesias pecamos de quedarnos en la zona cómoda, en lo que hemos hecho siempre. Sí. y que nos resulta muy cómodo y lo corremos con la mano izquierda. Sin embargo, no salimos a ese encuentro de ese joven que está herido, ¿verdad? Y un poco el Papa Francisco, durante sus 12 años de pontificado, que en paz descanse y de gloriosa memoria, ¿verdad? Así es. Nos llamaba muchas veces a que saliéramos, a que la iglesia fuera un hospital de campaña. Saliéramos a las periferias. Donde tocáramos la carne y el dolor humano. Y yo creo que tenemos esas periferias aquí al lado de nuestras casas y no hacemos nada por tratar de traer esos jóvenes a nuestras escuelas, a nuestras universidades y enseñarles que hay otra forma de vivir. Ademar, quizás yo creo que me parece a mí que las organizaciones estudiantiles que tenemos tanto en la Escuela de Derecho como en la universidad podrían hacer mucho por este tipo de joven. Quizás diseñar programas y actividades para invitar maybe a los niños de estas comunidades a que nos acompañen y vean y empiecen desde pequeños a conocer lo que es la universidad y a enamorarse del estudio. No sé
No sé Sí. cuál es tu opinión al respecto. Pues yo estoy muy a favor de eso. Una de las cosas que ahora como presidenta del Consejo y conjunto con el equipo en general, nos gustaría implementar que a través de nuestras horas pro bono cívicas, pues crear programas de educación jurídica para niños, lo que es el conocer los términos desde una perspectiva obviamente juvenil y que se le adentre en las aulas, que ellos puedan ver lo que pudiesen, en donde pudiesen estar en un futuro. Pienso también con la línea que usted decía de que nos cuadriculamos mucho o nos limitamos por nuestras estructuras físicas. Es cierto, porque para mí, y pues aquí es mi perspectiva como creyente, creo que la iglesia está en todos lados y Dios lo hizo así, y creo que un templo no debe estar completamente cerrado a la realidad o evitar que la gente pueda entrar. Así que para mí es muy importante que la educación sea igual, sea como ese método de crear no solo conciencia, pero crear una comunidad más unida. Así que a través de las asociaciones estudiantiles de derecho queremos involucrarnos con las comunidades. De hecho, antes de venir, tengo una compañera que está interesada en abrir una asociación, pero focalizada en la comunidad geriátrica, que también para nosotros los jóvenes es algo que hemos estado viendo, el deterioro del sistema para los pacientes de edad avanzada, y que al final vamos a llegar todos ahí. Así que por lo menos estoy muy feliz de que tengo compañeros y me he rodeado de compañeros que quieren hacer la diferencia y no quedarnos en lo que son las aulas de la universidad, sino no ser solo juristas en derecho, pero humanos en derecho. Muy bien. Aquí Fernando. tengo, precisamente hablando de la violencia, unas estadísticas que mencionan que la mayoría de las víctimas de crímenes violentos están entre 15 y 39 años. O sea que por eso te traemos aquí, queremos dialogar con el público del mismo modo y que tengan presente que cómo esta ola de violencia a quien afecta grandemente, nos afecta a todos, pero a quien afecta grandemente es a la juventud. Entonces me gustaría si pudieras hablarnos un poquito para entonces seguir depurando esta temática. ¿Qué alternativas o qué propuestas se te ocurren desde tu punto de vista como joven estudiante que el público puede acoger? ¿Qué invitaciones tú le harías al público para ir poco a poco trabajando con esta problemática? Ya hemos hablado de salir de nuestras comodidades, de hacer siempre lo mismo, de atrevernos, de utilizar la creatividad, ¿no? Para sacar a ese joven de la calle, ese joven que muchas veces, como mencionó el profesor Israel Santiago, no sabe que hay otro mundo más feliz, más pleno, no conoce su propósito de vida, simplemente fue criado en ese pequeño, en esa pequeña subcultura y piensa que es lo único que hay y posteriormente pues continúa en esos pasos. ¿Qué propuesta le añades a esto? Bueno, yo creo que lo más importante es, como mencionaba en el principio, hacer la educación accesible. Ahora mismo la educación es un privilegio, cuando debe ser algo que todo el mundo debe tener acceso a ello. Yo pienso que en estas comunidades se pueden desarrollar programas de mentoría de jóvenes profesionales, que lo hemos visto. Tenemos un montón de jóvenes de estas comunidades vulnerables que están siendo ingenieros en la NASA, que están ganándose lo suyo en diferentes partes del mundo, en diferentes profesiones. A lo mejor a través de ellos podemos crear estos programas y que ellos sirvan como un ejemplo a seguir, de que sí, yo tuve amigos que estaban en drogadicción, mi padre era el que pues distribuía la droga en tal sitio, pero aún así a través de la educación he podido conseguir una vida mucho mejor que no esté centralizada en eso. Y pienso que también, además de estos programas de mentoría, nosotros mismos como estudiantes, que las universidades fomenten en sus horas cívicas todo tipo de universidad. No me refiero solo a derecho, que también parte del currículum sea ese, que
puedas apadrinar a un niño de escuela elemental o de escuela superior Claro. y ayudarle, sea con tutorías o con alguna otra tipo de mentoría. También tenemos en Sí, lo yo que es coordino el... pro bono, me has dado varias ideas. Sí, sí, en lo que es el deporte. Tenemos Sí. también muchos niños interesados en el deporte y por que sus padres no tienen los recursos para inscribirlos en estos campamentos, pues pierdan ese anhelo a llegar a ser pues peloteros en la AA o en ligas mayores. Así que Claro. tenemos que, creo que usar, muchas veces el puertorriqueño se enfoca en mirar hacia afuera y cómo lo hacen los de afuera. Ujú. Eh, Y los de y, arriba. y los de arriba. Y nos olvidamos en qué podemos hacer nosotros con lo que tenemos y con lo que contamos. Claro. Y tenemos una vasta mayoría Y es de... parte de reconocernos una nación, ¿no? Correcto. Así que, A mí me gusta mucho la idea que trae Adimar sobre el asunto del proyecto de mentoría en las escuelas, porque tal vez el elefante en la sala en nuestro país en este momento es el asunto de la deserción escolar, Correcto. que es una tasa altísima de deserción escolar y que hay estudios ad nauseam en donde se correlaciona directamente el asunto de el desertor que se convierte en criminal, Delincuente. en Ujú. delincuente posteriormente. Y entonces uno habla con los estudiantes y te dicen, bueno, lo que pasa es que la escuela no es atractiva. Y probablemente tienen toda la razón. Ujú. Entonces, yo creo que las universidades, y especialmente nosotros que somos una universidad católica y la iglesia, tenemos la responsabilidad de salir de nuestros espacios e ir a esas escuelas, principalmente las escuelas en donde se pueda identificar una mayor tasa de deserción escolar, y ver de qué manera podemos ayudar a crear un ambiente atractivo para que ese joven se quede en la escuela y termine su grado, ¿verdad? Porque de lo contrario lo que tenemos es una machina de crear Sí, un ciclo vicioso. es un ciclo vicioso de deserción, violencia, que tal vez la podemos atajar o podemos ayudar a que esa tasa de deserción baje. Y mencionaste algo, Adimar, que me parece bien importante, y es que tenemos que empezar a resaltar en nuestra sociedad los ejemplos. Tenemos cantidad de puertorriqueños jóvenes haciendo cosas extraordinarias. Recientemente leí de un médico joven, casi recién graduado del recinto de ciencias médicas, que decidió traer a Puerto Rico un tratamiento de programación de células, de las células T del sistema inmune, para atacar cánceres que de otra manera no tienen tratamiento, y ya ha tenido éxito con al menos cuatro pacientes que los tiene ya en remisión, y estamos hablando de un médico joven, no pasa de los 35 años, ¿verdad? Entonces, esas noticias quedan como que medio escondidas en medio de la vorágine de noticias negativas, y tenemos que empezar a resaltar esos ejemplos, porque eso es lo que al final del día va a hacer que el estudiante quiera imitar, ¿verdad? En vez de imitar al que distribuye drogas en la esquina, pues que quiera imitar a este muchacho que se convirtió en médico, a aquel que está, como dice, que hay muchísimos puertorriqueños jóvenes trabajando en la NASA y haciendo grandes cosas, pero no se les da aquí la importancia ni el reconocimiento. No, yo creo que la responsabilidad es compartida, ¿no? En cuanto a eso que mencionas de la prensa, como la prensa, y lo mencionaba Adimar también, todo el tiempo estamos dándole especial énfasis a lo peor, y eso también crea una crisis de salud mental que vamos a hablar ya mismo, pero también cómo nosotros podemos protestar, diciéndolo de alguna manera, en contra de todo este tipo de noticias, pues mira, no consumiéndolas, ¿no? Vamos a bajarle 2, como dicen por ahí,
a consumir este tipo de noticias. Claro, hay que estar informado. Correcto. Uno ve las noticias, ve los titulares, etcétera, pero yo creo que nos mantenemos en la mayoría de las ocasiones sobreconsumiendo este tipo de noticias. Los periódicos y los medios principales lo saben y por eso siguen dando este tipo de informaciones. Yo creo que podemos cambiar un poco esa dinámica. Dimar, ¿ibas a decir algo? No, y es muy cierto porque una de las cosas que a nosotros los jóvenes, sobre todo a veces nos impresiona, es el hecho de que nos dicen, bueno, ahora que te conozco, ya veo que la juventud no está tan perdida. Y eso es como ustedes han dicho, los medios, lo que se resalta continuamente. Los que hacen más ruido son los que pues acaparan la atención, pero los que estamos constantes, a lo mejor un poco más aislados, pues no se nos reconoce y eso es muy importante. También creo que es también imperativo que las generaciones mayores entiendan que pues sí somos una generación muy distinta. Hemos venido no solo para pues cambiar las perspectivas, pero también estamos rodeados de lo que es la tecnología, el acceso a la información que luego se puede crear en desinformación. Claro. Pero no significa que estemos completamente perdidos. Creo que no somos la generación de cristal, somos al contrario, una generación de hierro que va poquito a poco formándose. Yo creo que tenemos que crear alianzas, no estar Correcto. todo el tiempo estigmatizando o clasificando a las generaciones o a las personas. Tengo mis reservas con eso, ¿no? Porque claro, empiezan a echar hacia un lado a los jóvenes de cierta, a los que nacieron en este momento, los que nacieron en otro, y también crea ese proceso de hacerle un sello, ¿no? A la persona. De estereotipo. Y se lo cree también la persona, ¿no? Y a veces eso le llaman profecías autocumplidas. Correcto. ¿No? Así que nada, es un tema interesante. Vamos a seguir hablando de drogadicción, salud mental, desempleo, etcétera. Regresamos en breve. Vámonos entonces a la pausa en su programa Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad. Regresamos a su programa Iglesia, Estado y Sociedad. Gracias al público que siempre se da cita en este espacio. Estamos compartiendo finalmente ya de lleno, y gracias a Dios por eso, con el licenciado Israel Santiago Lugo. ¿Cómo estás, Israel? Estamos bien, contentos de estar aquí y contentos de estar dialogando con esta jovencita que es una verdadera estudiante prodigio de nuestra escuela. Antes de la pausa estábamos hablando de los ejemplos que no se atienden por la prensa día a día. Y no se enfatizan. Y recordé que recientemente estuve en una actividad de reconocimiento que le hizo el Senado de Puerto Rico a unos estudiantes de escuela pública que se graduaron con 4 puntos. Qué bien. Y que tuvieron los índices más altos del College Board en todo Puerto Rico. Y estamos hablando de 1,700 estudiantes de escuelas públicas a nivel isla. Qué bien. Y 1,700 estudiantes no son pocos, que se graduaron con 4 puntos durante sus 12 años de escuela primaria, y que luego tomaron el College Board y salieron entre las percentilas más altas. Así que hay demasiada esperanza, me parece a mí, allí afuera. Lo que pasa es que caemos en la tentación de continuar alimentándonos con lo negativo. Sí. Y enfatizando lo que no edifica, ¿verdad? Y yo creo que por allí es parte del problema. Además, nos decías que uno de los problemas que a ti como joven te preocupa mucho es el asunto del abuso de sustancias. Correcto. ¿Nos podrías abundar un poco? Pues ahora mismo, y esto va atado con lo que es el tema de la salud mental, la drogadicción, sobre todo en Puerto Rico, es algo que se ha vuelto, al igual que la salud mental, una moda. Y entonces el acceso a estas sustancias también, como mencionábamos al principio del programa,
Eso provoca lo que es la deserción escolar, porque no solo el que lo consume se va de la escuela, sino el que lo vende, el que lo distribuye a sus compañeros, pues ahí también se crea pues una dependencia y pues también el dinero fácil los atrae un poco más a estar en la escuela. Yo entiendo que también han normalizado mucho el acceso a muchos narcóticos. Claro, con estos vapes ahora, Ajá, los el vapes. vape y todo eso. Que aunque digan que no contienen nicotina, contienen muchísimos otros químicos que también para la salud provoca. Sí, que le puedes poner cualquier tipo de droga. Correcto. También, algunos de ellos. Yo estaba hablando, perdona que te interrumpa brevemente, con un especialista de AMSCA y explicándome cómo desde los más básicos, desde los vapes más básicos, ocasionan hongo pulmonar en las personas y lo otro que es el vape, que es como si fuera una especie de bolígrafo, que ahí tú le puedes añadir cualquier droga, me explicaba él, y con la fragancia que también se le inserta, tú no te das cuenta que la persona está droga formando está? para nada, para nada. No, y además de eso pues yo sé que es para muchos una sustancia que se usa para pues motivos medicinales, pero el hecho de que hayan más dispensarios en los municipios que otra cosa también demuestra pues esa ironía del sistema como Claro. tal, porque hay más dispensarios que escuelas abiertas. Y eso pues también crea una imagen de que es más accesible el viaje, como dicen, en las sustancias a trabajar o ser productivo en otros aspectos. Así que para una joven como yo es muy importante ese tema, incluso también en la escuela de Derecho se ve, en las escuelas de medicina se ve el uso de sustancias como Adderall o otros medicamentos para poder... Medicamentos controlados. correcto, para poder estudiar por un tiempo prolongado, pero luego eso crea una dependencia Claro, terrible. y unos efectos secundarios terribles, terribles. Así que pues esto es un tema que entiendo que conjunto con las autoridades pertinentes, gente que esté especializada en toxicología, debiésemos abundar un poco más para buscar otras. En tu opinión, como joven, estudiante, ¿por qué tú entiendes que los jóvenes dan el primer paso para el uso de alguna sustancia controlada? Bueno, yo creo que eso también va a lo que es la salud mental. Ahora el trend, como se dice en inglés, Como es... la moda. Ajá, la moda. ¿Quién está más estresado que yo? No, yo estoy más estresado que tú. Yo paso por depresión más que tú. Es como que Una competencia peor. de quién está peor. Entonces, pues eso entonces crea, bueno, pues yo no quiero estar así porque quiero estar bien para un examen, no quiero estar, pues no sentir la realidad de mi entorno, pues vamos a ver si esto me ayuda. Lo mismo ocurre no solo con los medicamentos controlados o otras sustancias, también con la bebida. Y lo vemos en todos los estirpes de la sociedad, lo que crea esa dependencia. Así que creo que es muy importante que dentro también de nuestros currículums se puedan llevar a cabo seminarios que ayuden a las personas a entender los efectos secundarios de una manera más, a lo mejor más cruda, para que entonces ahí puedan internalizar lo que pudiese conllevar el uso continuo de ello. Ciertamente. Y yo creo que esto requiere un ejercicio de parte de las fuerzas de la sociedad para obligar al Estado a que reenfoque su política pública con respecto a este asunto del acceso al cannabis disque medicinal, pero la realidad es que todo el mundo sabe que hay suficientes loopholes, como se dice en inglés,
que permiten violentar ¿verdad? El uso verdadero que se le da Sí, muchas áreas grises. a estos dispensarios. Y una cosa que a mí siempre me ha parecido que es fundamental cuando examinamos el asunto de las sustancias controladas es la automedicación a los problemas reales de salud mental que puede tener la sociedad. Hay personas pues que tienen sus problemas de salud mental y van a su médico, van a su psiquiatra y reciben su tratamiento con medicamentos recetados, pero hay otros que simplemente lo que hacen es automedicarse con alcohol o automedicarse con cualquier otro tipo de sustancia y así pues se van en su viaje y se olvidan de sus problemas, tal vez el entorno familiar terrible en el que viven y demás. Y creo que debemos estar más pendientes como sociedad de esas realidades para poder también ayudar a estas personas adictas que al final del día son enfermos, ¿verdad? La adicción es una enfermedad. Eso es así. Yo me atrevería a añadirle que son personas que en su momento necesitaron de alguien y no estuvo ahí. Correcto. Tal vez cayeron en una gran tristeza, se convirtió en una depresión, grandes frustraciones que se van acumulando y no tuvo tal vez a alguien en el camino que le dijera, le dieron espaldarazo, echa hacia adelante, qué necesitas, en qué te puedo ayudar. Y pues entonces las personas recurren a utilizar sustancias controladas. Usualmente se comienza por el alcohol, marihuana y por ahí se sigue, ¿no? Y lamentablemente, además de la adicción per se que ocasiona graves daños, pues también ese cerebro va teniendo unos cambios estructurales muy, muy difíciles, ¿no? Y ya la persona, diciéndolo de alguna manera, ese cerebro deja de funcionar, sí, deja de ser funcional, ¿no? O sea, que es un ciclo tóxico que se va profundizando. Así que yo creo que también un llamado puede ser a preguntarnos en qué estamos gastando nuestro tiempo. Correcto. Porque a veces gastamos nuestro tiempo en tantas tonterías, es la realidad, ¿no? Y en tonterías que pensamos que la sociedad la ha hecho glamuroso, ¿verdad? Este tipo de dinámicas se han hecho glamurosas y pensamos que haciendo X o Y cosas, porque la sociedad dice que es algo glamuroso, pues estamos haciendo algo bueno, estamos en la ola, en la moda, en lo que sea. Y tantas veces que entonces nos hace falta estar con esa persona que nos llama, que nos pide un ratito, que a mí me ha pasado, no sé ustedes, pero uno apurado y viene esta persona a hablarte y uno así como que rascándose, ay Dios mío, ¿cuándo va a terminar este cuento? Pero en muchas ocasiones si dedicamos un ratito, un poco de tiempo, sabrá Dios cuántas vidas podemos salvar en cuanto a eso. El cardenal Fernando Chomalí, buen amigo de la Pontificia Universidad Católica, lo hemos tenido aquí en varias ocasiones cuando todavía era arzobispo y no era cardenal. Ha estado durante las últimas semanas llevando una campaña en las redes sociales pidiéndole principalmente a la gente de Chile, pero ciertamente se hace extensivo a todo el mundo, a que comencemos a guardar el teléfono móvil por momentos. Guárdalo mientras estás cenando con tu familia, guárdalo mientras estás viendo televisión con tu familia, guárdalo. Está haciendo un llamado a que volvamos nuevamente a hablarnos y a encontrarnos, ¿verdad? Que hemos perdido mucho de esa cultura de encontrarnos, de esa cultura de compartir como familia. Y ciertamente eso va creando unas heridas, va creando unas divisiones que degeneran finalmente en algún tipo de problema de salud mental, porque nadie puede vivir enajenado de su familia, porque el ser humano no nació, no estamos diseñados para vivir solos y para vivir aislados. Estamos diseñados para vivir en sociedad y compartir con la gente. Compartir en vivo y a todo color. En vivo y a todo color, no a través de un teléfono o de algún tipo de máquina, sino encontrarnos, abrazarnos. Hay por allí una frase que se le atribuyen al Papa León XIV, yo no sé si es cierto que él la dijo, pero la frase dice: no hay algoritmo que
sustituya un abrazo. Ajá. Y ciertamente tenemos que volver a la base de lo que era nuestra vida social. Eso es así. Y llegaste al programa y no me diste un abrazo, así que cuando se termine me lo vas a Te dar. lo doy. Puedes estar seguro. No, y siguiendo la línea del profesor, no sé si oyeron la noticia del adolescente que a través de la inteligencia artificial de ChatGPT consiguió las instrucciones para acabar con su vida. He escuchado algunos casos de eso, wow, sí. Que pues la tecnología, como dice el profesor, sí tiene sus méritos porque nos ha ayudado a evolucionar, pero no tiene esa esencia humana para poder escuchar. Él lo que estaba buscando era consuelo en su depresión o en su situación. Al contrario, pues pidió una receta para terminar con su vida de la forma más trágica posible. Y pues eso también denota que una máquina jamás va a sustituir. No. Y que no hay ética. Exacto. Es una herramienta que pues está ahí. Tampoco uno se va a ir a los extremos. Uno va a utilizarla con las debidas precauciones, altas precauciones. Pero no es Dios. No. Jamás es Dios, mucho menos. Y no nos va a hacer felices ni es el único instrumento, ¿no? Que tenemos que tener presente a la hora de nosotros ejecutar. Yo a veces lo describo como si fuera un cuchillo. El cuchillo es una herramienta, te sirve para cortar la carne, para comer, etcétera, pero también sirve para asesinar, ¿no? Así que hay que tener mucha precaución y cuidado con estas nuevas tecnologías. Sí, y que al final y al cabo también son un medio para enfatizar esa cultura consumerista de las drogas y todo lo demás. Así que hay que tener mucha cautela en ello. Eso es así. Ya en los minutos finales me gustaría que habláramos un poquito, no se nos queden estos temas, desde tu punto de vista, hablarnos un poquito del desempleo juvenil, acceso a los servicios de salud, costo de la educación, ya hemos hablado un poquito, pero desempleo juvenil, cuéntame de eso. Bueno, pues al desempleo juvenil yo lo traje aquí a esta conversación porque es algo que vemos constantemente. Tenemos muchos graduados, como dice el profesor, con potenciales increíbles, pero el país no tiene la infraestructura para mantenerlos aquí. Y eso también pues crea lo que es la migración forzada. Sí. Y pues entonces al no tener estos profesionales, pues los sistemas de salud, como usted mencionó, los sistemas de educación, todo lo que compone nuestra sociedad, también se ven muy afectados por ello. Y es frustrante que uno pase toda su vida estudiando y con esa meta de que cuando estudie, al fin voy a pagar los préstamos y voy a conseguir ese trabajo de ensueño que siempre quise. Y no están esas oportunidades, o porque nos ponen límites, porque necesitas experiencia. Pero ¿cómo adquiero la experiencia si no me das acceso a ella? Así que una de las cosas que sí le doy mérito a la Escuela de Derecho es la clínica, porque muchos salimos con dudas de clase, de cómo se ve esto en la práctica. Y creo que es algo que que todas las universidades o escuelas deben tener. Esa educación práctica de cómo voy a trabajar. Así cuando el joven se gradúa, pues ya no está la excusa de que no tiene experiencia, la tuvo desde el principio. Y pues ese desempleo juvenil también se ve en la economía local de Puerto Rico. Hemos pasado por crisis financieras y seguimos pasando por una crisis financiera terrible. Y pues si no hay mano de obra, el país nunca se va a recuperar. Así que es algo que con el gobierno y las agencias, al igual que las compañías privadas, se debería fomentar ese empleo juvenil, y más aún porque son jóvenes, a lo mejor no tienen las responsabilidades al principio y se les puede sacar el jugo de una buena manera también. Claro. Pero, cuidado con apretar mucho la China, que algunos abusan. Claro. Sí, no llevarlo a ese extremo, pero sino pues crear ese ambiente de transición generacional. Excelente. A mí se me ocurre eso, ¿no? El pase de batón generacional. Correcto. Reconocer que no todos vamos a durar, no vamos a durar para siempre, mucho menos pocos durarán hasta los 80, 100 años, ¿no? Y reconocer que ya uno, refiriéndome más a los adultos mayores, teniendo ya
una vida que fue productiva, que hicieron lo que querían hacer, pues ya irse preparando, no tener esa mentalidad también, para cuando uno vaya llegando a esas edades, pues uno decir, bueno, pues tal vez me voy a retirar en los próximos años o en la próxima década, tal vez, pero ya quiero ir dejando un legado, ¿no? A un grupo de jóvenes que vayan a aprender, que haya una memoria generacional, que aprendan cómo se hacían las cosas, que aprendan un poco de la historia, etcétera. Yo creo que tenemos que cerrar un poquito la brecha generacional y unirnos, ¿no? Todos en cuanto a esa dinámica, y sobre todo en Puerto Rico hay muchos más adultos mayores. La tasa, ¿no? Supera por mucho a los jóvenes, así que en algún momento esta crisis va a ser grande, así que es el momento de crear alianzas entre los jóvenes y los adultos mayores, ¿no? Y es por eso mismo, porque el joven se ve obligado a irse. Y entonces, pues, no se crean familias aquí en Puerto Rico, así que es muy importante eso. Pienso que en un país donde se derrochan tantos millones de dólares en incentivos contributivos que al final del día producen muy poco beneficio al país, quizás se deberían reenfocar en darle incentivos a aquellos patronos que se comprometan a contratar a estos jóvenes que se nos gradúan año tras año de las universidades. Y quizás sería una inversión mucho más inteligente y que ayudaría a mantener el balance demográfico en el país, reteniendo a estos jóvenes que no se nos vayan y ayuden a balancear, ¿verdad? La población tan envejecida que estamos teniendo y a pasos tan acelerados. Así que yo ya creo que estamos en el final del programa. Adimar, gracias por acompañarnos y sacar este rato de tu apretada agenda académica y estar aquí con nosotros. Y Fernando, encantadísimo de volver a estar aquí contigo en este espacio. Te extrañaba. De verdad, yo sé que el público también. Así que gracias. Israel, muchas gracias, de verdad. Pues nada, sin más, gracias a todos los que nos han escuchado y los que nos escuchan semana tras semana, y los esperamos la próxima semana en otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Hasta entonces. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.